Hola, amantes de la historia. Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, donde el pasado cobra vida y los secretos olvidados se revelan ante nosotros. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la historia criminal, explorando las vidas de aquellos que, buscando poder y libertad, dejaron una marca imborrable en el mundo. Prepárense para descubrir las historias de contrabandistas, mafiosos, tríadas y forajidos que desafiaron las leyes y escribieron sus propios capítulos en la historia. Acompáñenme en este oscuro recorrido por los rincones más sombríos de la humanidad. En una época donde la ley era tan esquiva como la niebla que cubría las costas de Kent, una sombra se cernía sobre los pueblos y aldeas. Esta no era la sombra de un hombre, sino de muchos, unidos bajo el nombre de la banda de Hawkhurst. Entre los años 1735 y 1749 surgió una de las organizaciones criminales más temidas de Inglaterra, la banda de Hawkhurst. Su nombre, proveniente del pequeño pueblo de Kent donde se establecieron, se convirtió en sinónimo de contrabando y terror a lo largo de la costa sureste de Inglaterra. Los primeros años de la banda estuvieron marcados por el secreto y la astucia. Se reunían en la posada Oak and Ivy en Hawkhurst y en The Mermaid Inn en Rye, donde se dice que colocaban sus armas cargadas sobre las mesas, desafiando abiertamente a las autoridades. La banda de Hawkhurst, temida por su brutalidad, se ganó una reputación nefasta en la Inglaterra del siglo XVIII. En 1740 descubrieron su contrabando de té, lo que llevó a un violento enfrentamiento donde un oficial de aduanas murió. La violencia era su sello. Un miembro asesinó a un sospechoso de robo, cuyo cuerpo fue hallado en un lago. Su imperio de contrabando se extendió hasta Dorset, pero tras perder una batalla en 1747, sus líderes fueron ejecutados, poniendo fin a su reinado de terror. La leyenda de la banda de Hawkhurst perdura en el folclore local, un oscuro recordatorio de un capítulo tumultuoso en la historia de Inglaterra. Sus historias, entretejidas con mitos y verdades, siguen cautivando a aquellos que buscan entender la naturaleza humana y las sombras que se esconden en los rincones olvidados de la historia. Seguimos en Sicilia, Italia, en 1850. Bajo el manto de la noche, una organización empezaba a tejer su red en el corazón de la isla. No eran simples bandidos, eran la mafia siciliana, la Cosa Nostra. En la Sicilia del siglo XIX, la mafia surgía como una fuerza oculta que imponía su ley en medio de la inestabilidad. Conocida como la Cosa Nostra, esta red de poder ofrecía orden en el caos social, actuando como un gobierno en la sombra que nació de la necesidad y la coerción. La esencia de Sicilia y su mafia se entrelaza con la historia de sus fértiles campos de cítricos, que se volvieron el centro de una economía en auge y el nacimiento de un poder clandestino. La creciente demanda internacional de estas frutas, vitales contra el escorbuto, colocó a Sicilia como un jugador clave en el comercio mundial. Sin embargo, la prosperidad trajo consigo codicia y violencia, llevando a los agricultores a buscar la protección de la mafia, un servicio costoso que se infiltró en todos los niveles de la sociedad siciliana. Con el cambio de siglo, la mafia no solo dominaba Sicilia, sino que también se expandía, dejando su huella a nivel mundial. La Cosa Nostra se adaptó, sobrevivió y prosperó, pero a un costo enorme para aquellos que se encontraban bajo su control. La historia de la mafia siciliana es un recordatorio de que, a veces, el precio de la protección puede ser demasiado alto. Y así, entre susurros y sombras, la leyenda de la mafia siciliana continúa, un capítulo oscuro en la rica historia de Sicilia. En el corazón de la China imperial, al amparo de la noche, nacieron las tríadas. Sociedades secretas envueltas en misterio, forjadas con el fuego de la rebelión y la tinta de la lealtad. Hoy viajamos en el tiempo para descubrir los ecos de hermandad que resonaron a mediados del siglo XIX. En la década de 1850, las tríadas expandieron globalmente su influencia criminal a través de las comunidades chinas en el extranjero. Se involucraron en la trata de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, la operación de talleres ilegales, especialmente en textiles, y la producción y venta de bienes falsificados. Su alcance no solo abarcaba el crimen,
sino que también se infiltraban en la política y la economía de las sociedades donde estaban presentes. En América, por ejemplo, las tríadas comenzaron a migrar a partir de mediados de la década de 1980, colaborando con carteles de la droga y pandillas criminales locales, así como con políticos corruptos, estableciéndose en ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit y Los Ángeles. Las tríadas, con su código de honor y estructura jerárquica, reflejaban una versión distorsionada de los valores tradicionales chinos. A pesar de su naturaleza criminal, algunas personas las veían como un símbolo de resistencia contra la opresión y la injusticia, un recordatorio de sus orígenes revolucionarios. Las historias que rodean a las tríadas están llenas de drama y violencia, pero también de lealtad y sacrificio. Hay relatos de hermandades secretas que protegen a sus miembros a toda costa, de rituales ancestrales y de tatuajes que cuentan historias de vida y muerte. Las tríadas del siglo XIX marcan un periodo intrigante en la historia del crimen organizado, con un legado que perdura, evidenciando que la distinción entre el bien y el mal puede ser difusa. La historia revela cómo estas sociedades, originadas de ideales nobles, se torcieron hacia la oscuridad y el peligro. Cambiando el enfoque a un rincón del tiempo olvidado, donde la ley era tan volátil como la pólvora, una banda de forajidos se alzó por encima del resto. Hoy les contaré la historia de la Pandilla Salvaje, un grupo de hombres que se convirtieron en leyendas, no solo por sus hazañas, sino por el espíritu indomable que encarnaban. Entre 1889 y 1908, la Pandilla Salvaje se convirtió en una leyenda del oeste americano, liderada por Butch Cassidy y Sundance Kid. Eran más que criminales, eran estrategas del escape y maestros del robo, cuyas hazañas se susurraban con gran admiración. A medida que el mundo cambiaba, ellos se aferraban a la libertad de la frontera, desafiando tanto a la ley como al paso del tiempo. Su búsqueda de libertad y fortuna los llevó a Bolivia, donde un enfrentamiento final en San Vicente marcó el fin de su era. La Pandilla Salvaje pasó a la historia, no solo por sus crímenes, sino por el espíritu indomable que representaban. Fueron inmortalizados en la pantalla grande en la película de 1969, dirigida por Sam Peckinpah. Su historia, una mezcla de realidad y ficción, sigue cautivando a generaciones, recordándonos una época donde la libertad era tan vasta como el cielo abierto y tan peligrosa como el desierto que se extendía bajo él. Y así concluye nuestro viaje por los senderos ocultos de la historia criminal. Desde las brumosas costas de Inglaterra hasta las áridas tierras del oeste americano, hemos desentrañado los misterios de sociedades secretas y bandas legendarias. Esperamos que estas historias les hayan fascinado tanto como a nosotros al compartirlas. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ningún episodio de nuestras aventuras históricas. Hasta la próxima, exploradores del pasado. Y recuerden, la historia está llena de misterios esperando ser descubiertos. Nos vemos en la próxima aventura y que la historia los acompañe.